Vamos a dar entonces inicio a este tercer encuentro del curso de Biodiversidad y Aves, este encuentro sincrónico que tiene por objetivo pues desarrollar el tema que les propuse en la plataforma Entre Nos, que es el tema de las aves de Antioquia, la diversidad de las aves de Antioquia, y vamos a hablar entonces obviamente un poco sobre cuáles son las razones de por qué en Antioquia hay cierta biodiversidad. Entonces, bueno, pero antes de empezar, como siempre hemos tratado de hacer, vamos a hacer de pronto un recuento con los que estamos de cómo les ha ido en la semana, si han tenido algunos problemas con las actividades o qué cosas tienen para aportarnos. De pronto aquí Luz Miriam, Alejandro Ramírez, por el chat de pronto nos puede contar, ya que tiene el micrófono desactivado. ¿Cómo les ha ido esta semana? Luz Miriam, ¿quieres hablar? Bueno, yo es primera vez que entro al encuentro sincrónico y esa semana me ha ido bien. Las actividades me parecen muy interesantes, pero no he sacado el tiempito y estamos muy ocupados en el colegio para poder colocar en el blog. Pero súper rico todo. Hoy lo que hice fue invitar a algunos profes de la Escuela del Maestro a que de pronto se entren al curso. Me gustaría mucho. Ah, buenísimo. Sí, igual pues a la medida de lo posible, cuando ya tengas tiempo, pues la idea es que empieces a desarrollar las actividades, o si no tienes tiempo para hacerlas todas, pues que hagas las que más te llamen la atención y pues bueno, de esa manera vamos avanzando. Gracias. Bueno, ¿y qué dice Alejandro? Ah, bueno, Alejandro nos dice que está atrasado con la actividad de la segunda semana. ¿Cómo le fue con la primera? Pues al final sí lo terminaron, la actividad para preguntar a la gente cómo percibía el término de biodiversidad. Esa sí la terminaste, ¿cierto? Creo que habíamos ya compartido el cuestionario también que pusimos. A ver, Alejandro, ¿qué nos dice? Ahí está por el chat para que los que están ahí pendientes que Alejandro tiene el micrófono desactivado, entonces está copiándolo en el chat. Ah, sí. Ah, bueno, Alejandro sí dice que le había preguntado a ingenieros ambientales, eso lo habíamos discutido un poco en uno de los encuentros, y que habían obviamente encontrado pues cierta afinidad con el término y que la gente estaba relacionada. Yo los había invitado ahora, básicamente si leen la actividad, a que trataran de preguntarle a diferentes grupos de personas para que vieran esta variación que existe entre el concepto, sobre todo en las personas que no tienen un acercamiento muy directo con el tema. Es donde uno a veces encuentra las respuestas más interesantes. Bueno, pero entonces, por ahora, pues vamos entonces a avanzar al menos con el tema de esta semana y pues me imagino que ya en los próximos días, de pronto cuando se vayan ocupando del colegio, van a tener un poco más de tiempo. Pero entonces empecemos el tema de hoy, bueno, para que no nos coja mucho la noche. El tema de hoy entonces es la diversidad de aves en Antioquia, ¿cierto? Entonces voy aquí a compartirles la presentación que preparé para hoy. Bueno, entonces básicamente el tema es, como está aquí en el título, si pueden ver, las aves de Antioquia, y vamos a dar obviamente una rápida mirada porque pues no nos daría tiempo para hablar de todo lo que hay que hablar, y básicamente esta es una introducción para que ustedes, por medio de sus actividades y sus búsquedas particulares, con las actividades que les propongo y otras iniciativas que puedan tener, puedan complementar el tema pues y aportar un poco más sobre él. Entonces, bueno, una de las cosas que hay que tomar en cuenta, esto no lo ven como tan complicado, simplemente quiero contextualizarlos de que consideremos que la biodiversidad de aves en Antioquia y en general en el mundo no solamente es algo de este tiempo, sino que hay que considerar también el contexto histórico, o sea, lo que ha pasado a lo largo de la evolución y a la historia de la Tierra se ha llevado a que las aves sean lo que son hoy. Entonces las aves pues nacieron hace mucho más tiempo de lo que creemos, hace por allá en las épocas de los dinosaurios, en el Cretácico, Jurásico incluso, y ahora pues muchas aves ya se han extinto y toda la cosa, y las aves que existen ahora son aves que vienen en un tiempo mucho más reciente. Pero bueno, más o menos para que dimensionemos, actualmente tenemos una riqueza, ¿cierto? Recuerden cuando hablamos de biodiversidad que decíamos que no solamente es el número de especies, sino otras cosas.
pero en este caso entonces la riqueza se utiliza como, ese número de especies se utiliza como un indicador de biodiversidad a nivel mundial. Aquí vemos una tablita que saqué de una página que se llama de la American Ornithologist Union, de un comité que evalúa la diversidad de aves en el neotrópico, y vemos una lista de países con diferentes totales de especies. Colombia está más o menos en el sexto lugar, que está en el sexto lugar de la tabla, y pues en el total vemos que es el que tiene 1822 especies, que es el número más grande que tiene cualquier país del mundo. Entonces, de las 10.000 especies que se reconocen mundialmente y las 200 familias, 2.000 géneros, que son agrupaciones pues linneanas, Colombia es el país de todos ellos en el mundo el que tiene más diversidad de aves. Entonces, una de las preguntas que uno le surge cuando empieza a ver estos valores y empieza a preguntarse sobre la diversidad en el mundo es ¿por qué tantas especies? O sea, ¿por qué hay tantas especies en general, ¿cierto? En este caso de aves, y qué las promueve y qué las mantiene. O sea, qué es lo que hace que algunos países tengan más especies y por qué Colombia, por ejemplo, particularmente, y Antioquia tienen tanta diversidad. Entonces vamos a mencionar simplemente para que lo tengan en cuenta algunas de las cosas. Una de ellas, como les decía, en un contexto ya amplio, es la geología, la historia de la Tierra, de cómo se han movido los continentes, de cómo ha sido el choque de placas, el tipo de suelo y otras cosas que han influenciado, digamos, cómo es el planeta hasta la actualidad, y eso obviamente ha tenido repercusión en la vida en la Tierra. También pues esto, a cierta diversidad de climas y toda esta historia en la Tierra ha generado un montón de características en diferentes lugares del mundo. Que vemos aquí en este mapita pues como se ven algunas partes más verdes que otras, y bueno, en los fotos que pongo aquí alrededor pueden ver como diferentes tipos de hábitat, y bueno, a cada uno de esos tipos de hábitat que están relacionados a ciertos climas en ciertas partes del mundo también hay una diversidad asociada, hay diferentes especies y diferentes valores de diversidad. Bueno, otra cosa que también influye mucho es digamos, la intervención antrópica, o sea, la transformación que ha surgido la Tierra en los últimos siglos a raíz de la actividad de nosotros en la Tierra. Eso también obviamente cambia el paisaje y las características en que pueden, digamos, desarrollarse esos individuos y permanecer. Entonces la diversidad también está influenciada por eso. Y bueno, también en general, como les decía, la historia evolutiva, o sea, de dónde vienen los organismos que actualmente viven en la Tierra, cuál es su historia, qué características tienen para adaptarse a ciertas cosas y otras no, y obviamente ya las interacciones con el ambiente. O sea, a veces la diversidad está muy relacionada con qué otros animales y qué otras plantas hay ahí, con qué puedo yo coexistir, y también eso le da a uno, digamos, un indicativo de qué es lo que puede haber en una comunidad biológica, en un ecosistema particular. O sea, no solamente, como decía, la geología, el tiempo, la historia, sino también las interacciones con otros seres vivos. Entonces, bueno, pues todos hemos sabido y nos han dicho, y es como muy conocido por todos, que la diversidad en Colombia, Colombia es un país megadiverso y que la diversidad en Colombia es bien alta. Y bueno, hay varias razones para esto, pues. Una de ellas, entonces vamos a ver, aquí vemos el mapa de la izquierda, Colombia está en rojo, ¿cierto? Aquí en la derecha hay un acercamiento donde se ven la topografía. Entonces, una de las razones que hace que Colombia, digamos, que tenga una gran diversidad es el lugar donde se encuentra en el mundo. Esto se encuentra en la zona intertropical, que es una zona donde las variaciones climáticas son mucho menores comparado con zonas, digamos, más al norte y más al sur, lo que hace que pueda haber pues haya adaptación más fácil de muchos tipos de organismos. Y ya, en el mapa de la derecha, que vemos un acercamiento, vemos también otra de las cosas que hace Colombia, digamos, un país megadiverso, y es la posición en América, en el continente donde se encuentra. Si vemos, está justo en el norte de Sudamérica, donde está la conexión con Centroamérica. Entonces eso hace que Colombia tenga una diversidad asociada a zonas del norte y a zonas del sur, porque esto crea como un puente entre esas dos áreas. Entonces por eso también tenemos esa combinación digamos, de diversidad en varias partes de América. Y otra cosa que la hace bien importante, y es una de las cosas que ha influenciado sobre todo a muchos grupos recientes, como las tángaras, los azulejos, todas esas familias que están muy asociados al levantamiento de los Andes. Entonces en Colombia, pues sabemos que los Andes vienen desde Argentina y siguen hasta Centroamérica, pero en Colombia particularmente hay una división más compleja, que tenemos 3 cordilleras. O sea, justo ahí donde empieza Colombia, ahí en el sur, por allá en Nariño, empieza el Nuevo Pastos y todo eso, se divide la cordillera en 3. Entonces tenemos la cordillera occidental, que es la que va a pasar ahí, por ahí hacia el Chocó, por el lado de Cali, hacia arriba subiendo. Tenemos la cordillera central, que es la que pasa, por ejemplo, por Medellín particularmente, y pues toda la zona central de los Andes, y la cordillera oriental, que es donde está Bogotá, que también. Entonces esas 3, digamos, formaciones de los Andes hace que entre ellas haya unos valles
y creen unas condiciones muy particulares en cada uno de estos sitios. Es decir, en el Chocó hay unas condiciones muy diferentes, en la cordillera occidental, en el Valle del Cauca, que es el que queda en la mitad entre la central y la occidental, y bueno, y así vemos un montón de variación que hace que haya diferentes aves y diferentes formas de vida en cada uno de estos lugares, por esa, digamos, topografía tan compleja. Entonces, digamos que estas son como las características macro que se pueden considerar. Obviamente esto está asociado a una variación climática muy grande, a, digamos, diferentes ecosistemas, y todo eso hace que la diversidad de vida aumente al crear diferencias en las circunstancias particulares. Entonces, bueno, en Colombia, como les decía, de las 10.000, ¿sí me están escuchando? Sí, claro. Espérate, yo les voy a decir que hagan un silencio. Déjenme una pausa, por favor. Bueno, ya les dije, qué pena. Entonces, voy a seguir un poco con lo que veníamos hablando. Entonces, les decía que en Colombia existe una gran diversidad de aves, ¿cierto? Que es la diversidad más rica de aves en el mundo. Voy a ponerla como en tipo otra vez. Si le están viendo la página, o sea, la de presentación, ¿cierto? Se la voy a poner acá. Entonces les venía diciendo, Colombia tiene aproximadamente 1.800 especies, pues más o menos 1.822 según la tabla que les mostré ahorita, que eso representa casi el 20% de las aves del mundo. O sea, estamos hablando de que más o menos en el 2% del territorio del planeta, territorio continental, ahí está el 10%, el 20% de las aves del mundo. Eso es una proporción bastante grande. Aparte de eso, tenemos varias especies que son solamente de Colombia, o sea, el 4% de esa diversidad, de esas 1.800 especies, son solamente de Colombia, no están en ninguna otra parte del mundo. Y también es importante mencionar otro grupo que son las migratorias, que tenemos un 14%, aves que vienen del norte y del sur a pasar acá las temporadas invernales en nuestro país. Y pues entonces, como ven, aquí tengo algunas fotos representativas, muchas de ellas las saqué de internet, algunas las tomé yo, de especies, pues de algunas representativas, y vemos que hay una gran variedad de formas, de colores y todo eso. Bueno, en Colombia pues también, entonces, como les decía, por los Andes y eso, hay diferencias en las regiones. O sea, tenemos, básicamente en Colombia la dividimos en varias regiones, una de ellas es los Andes, la otra la zona del Pacífico, que es donde está el Chocó, la zona de la Orinoquía, la zona del Caribe y la zona amazónica. Entonces, bueno, en esas diferentes zonas tenemos diferentes aves asociadas. Bueno, entonces, en una de las cosas importantes, como les decía, entonces esas aves que solamente se encuentran en Colombia, o sea, que se encuentran únicamente en el país. Y pues entre esas, como les decía, que son el 4%, estamos hablando más o menos de 70 especies, y de las cuales también es importante mencionar que se encuentran varias en peligro de extinción. Entonces aquí tenemos, esas láminas las saqué del libro rojo de Colombia, de la versión del 2002, ahora están en reevaluación las especies y hay una nueva versión que sale ahorita a final de año. Y pues bueno, aquí vemos un gran número de especies asociadas a procesos de extinción que son endémicas de Colombia, es decir, si aquí se extinguen, podrían tener básicamente una extinción global, porque solamente están acá. Bueno, y en Antioquia, particularmente cuando hablamos del departamento, debido a que se encuentra en el norte de los Andes, en esa parte que les decía que es el puente entre Centroamérica, Norteamérica y Sudamérica, y pues acá tenemos también dos cordilleras que son la occidental y la central, aparte de los valles interandinos, o sea, el Valle del Cauca y el Valle del Magdalena, hace que tengamos una gran variedad de climas, que vaya incluso en el Caribe, pues que tenemos el Urabá, lo que crea una gran cantidad de circunstancias en donde pueden desarrollarse diferentes comunidades de aves, donde pueden estar. Entonces, como les decía, Antioquia entonces sí, pues suele ser un departamento como que la gente lo asocia mucho a otras cosas y a veces no menciona que es uno de los sitios más diversos del mundo. Entonces, también es una de las cosas de las cuales nos orgullecemos. Eso es como, aquí obviamente no podemos hablar de todas las aves de Colombia ni de las de Antioquia, pero aquí pues hay algunas de pronto representativas y este es como mi top 5, por así decirlo. Estas aquí ven en las fotos, al lado izquierdo tenemos el arrierito antioqueño, que es una especie
que es descrita hace muy poco tiempo por Cuervo y otros compañeros en Anoria Amalfi, que son los Andes centrales. Esta especie se llama Lipaugus weberi, es endémica de Antioquia, o sea, aparte de ser endémica de Colombia, es endémica de Antioquia, es decir, no está en ningún otro departamento de Colombia ni en ninguna otra parte del mundo. Otra de las representativas que podríamos hablar es el pajil de pico azul, que es el que está aquí en la mitad, en la parte central, en la parte alta. Es un pajil que también se encuentra en estas zonas del nordeste de Antioquia, y bueno, ya hacia la parte del Caribe, los Serranía de San Lucas, y hacia la parte de San Jacinto, pues Montes de María, y bueno, un poquito más hacia el sur de esta zona. Pero también es una especie que es endémica de Colombia y está en peligro crítico de extinción, al igual que el arribito antioqueño, o sea, están bastante menguadas sus poblaciones y podría desaparecer si no se cuidan los últimos bosques que tenemos en esta parte de Antioquia. Otra especie también como representativa es la que está a la derecha en la parte alta, que es una gradaria, que es un grupo de animales que son muy, digamos, no vuelan mucho, sino que van por el bosque en el suelo, tienen las patas muy largas. Esta se llama particularmente la gradaria de Urrao, es también endémica de Antioquia. Gradaria urraoensis es el nombre científico, y se encontró en el páramo de Urrao, por eso tiene ese nombre, y también descrita el año pasado, que de hecho fue una descripción bastante polémica, pero bueno, ese es un poco el tema. Aparte de eso, tenemos otras dos especies que, como les digo, es mi top 5. En la parte de abajo tenemos 3 que ven loros ahí en una palma de cera, si los conocen seguramente los han escuchado, que es el loro oreje amarillo, una especie que se llama Ocnoricos interotis, que también se encuentra en Antioquia, tiene pocas poblaciones en Colombia y también es endémica del país, y es una de esas poblaciones que están reconocidas, o bueno, 2 de ellas se encuentran en Antioquia. Una de esas está en Jardín, en la cordillera, bueno, entre la occidental y la central, y la otra está en el norte del departamento, en la parte de Yarumal, en el Alto de Ventanas, entonces también, y es una de las pocas poblaciones que se conoce. O sea, aparte de eso se conocen en Roncesvalles, en Tolima, y hay una recientemente cerca en la cordillera oriental, pero aparte de esas poblaciones, como les digo, no se conocen muchas, y entonces en Antioquia hay una población bien importante, muy asociada a las palmas de cera por sus nidos, y muy amenazada también por eso, sobre todo por la cultura que tenemos aquí en Antioquia de tumbar las palmas de cera para los domingos de Ramos. Bueno, y la otra, mi top 5, es la que se llama, esta es Triophilus cernai, que es la que se encuentra a la derecha abajo, que es un cucarachero. O sea, para que asocien a este animal, es como el parecido al cucarachero de las casas, el que canta mucho, que es cafecito con la cola parada. Bueno, hay muchas otras especies de esa familia que se llama Trogloditidae, y esta especie, que particularmente de los bosques secos del Valle del Cauca, fue descrita este año a principios por Esteban Lara y colegas. Fue denominada Trophilus cernai en honor al fundador de la Sociedad Antioqueña de Ornitología. También, de hecho, el nombre común de este cucarachero es el cucarachero país. O sea, es básicamente casi endémico del departamento. Le podría encontrarse de pronto en algunas zonas un poco más por allá por Ituango, ya saliéndose hacia el norte del departamento. Podría estar en otras partes, pero es básicamente una especie antioqueña. Entonces, también, eso es como mi top 5. Bueno, y algunas otras mencionándolas así rápidamente, que son de diferentes familias. Están en el lado izquierdo arriba Capito Hipoleucos, que le dicen el torito, ¿cierto? También especie amenazada, endémica de Colombia, que se encuentra en Antioquia. Por ejemplo, en esta zona donde estoy yo, acá en San Roque, toda esta zona de San Carlos, es bastante común, y también se encuentra hacia Cocorná y toda esa zona, es bastante común. Bueno, y ya muchas otras, ahí les pongo algunas fotos, otras para mencionar, por ejemplo, el cacique Candela, que es el que está en la parte central abajo, que es negro, con el vientre rojo, que es una especie también, bueno, actualmente parece que está recuperando, también es endémica de Antioquia y de las zonas más comunes, digamos, del mundo. Mucha gente viene a ver esa especie particularmente en el Valle Aburrá, que es una de las zonas donde más se puede encontrar esta especie. Y bueno, otra también para mencionar de estas que se ven aquí, en la parte izquierda de abajo tenemos una de las tángaras que es más bonitas, que pues según muchas personas, y obviamente ustedes pueden ver por tantos colores, la llaman la tángara multicolor. También es endémica de Colombia y se encuentra en el departamento. Por ejemplo, en Amalfi es uno de los sitios donde puede encontrarse. Bueno, y ya particularmente ya centrándonos en uno de los sitios como que puede ser un ejemplo muy bueno de lo que es la diversidad en Antioquia, en este caso particular de aves, es el Valle de Aburrá, que es una zona, pues como sabemos, donde se encuentra Medellín y muchas de las ciudades y municipios aledaños. Esta zona, pues, es de las zonas particulares que pienso yo de Antioquia, donde tiene también gran diversidad
asociada porque tiene, bueno, varios pisos térmicos y es una zona estratégica, digamos, a nivel geográfico, que también permite como un intercambio de fauna muy grande que hace que la diversidad de aves ahí sea bastante alta. Entonces, en Antioquia hay más o menos 900 y punta especies, o sea, tenemos por ahí la mitad de las aves de Colombia están en el departamento, y en el Valle de Aburrá tenemos por ahí 450 especies. O sea, estamos hablando de que la cuarta parte de las aves de todo Colombia, que es el país más diverso en aves, se puede encontrar en el Valle de Aburrá. Bueno, pues les había hablado de pronto de este libro de Aves del Valle de Aburrá, que es donde pueden encontrar, digamos, ya como más detalle toda esa información. Es una guía muy práctica, no solamente para las personas que viven en el Valle de Aburrá, sino en otras partes, pues porque, como les digo, hay una gran representatividad de especies de aves en esta zona que puede, pues, reflejarse también en otras partes de Colombia. Bueno, y otras cosas importantes mencionar ahí es, bueno, que a pesar de que es una zona bien diversa en aves y en muchos otros animales, que ahora de hecho hay unos proyectos muy interesantes con cámaras trampa tratando de documentar esta diversidad en el Valle de Aburrá, es una zona que sigue muy golpeada pues por la urbanización y todo, porque sabemos que está la segunda ciudad más importante de Colombia y eso puede en peligro bastante la diversidad. Ahora hay bastantes iniciativas. Por ejemplo, en la área metropolitana hay un proyecto que se llama el Cinturón Verde, que trata de evitar la expansión urbana, que es lo que está acabando con los bosques, que es donde se encuentra la mayor diversidad de aves del Valle de Aburrá y, bueno, y otros animales. Y también en la parte del Valle de Aburrá hay incluida un proyecto de Corantioquia y otras muchas organizaciones que están juntándose para una iniciativa llamada el Parque Central de Antioquia, que es también tratar de una zona de protección en esa zona para evitar, digamos, pérdidas de hábitat muy acelerada, que es lo que está pasando hasta el momento. Bueno, pues así como un poquito de historia, a pesar de que en Antioquia hace mucho tiempo se empezaron a estudiar las aves, 1800 y punta, aquí vemos, este fue el primer libro que salió como de las aves de Antioquia en 1876. A pesar de eso, pues básicamente la información todavía es muy pobre para lo que tenemos y es básicamente una responsabilidad de todos el conocerla y estudiarla. Pues, por ejemplo, este libro que es el tiempo, se tiene, entre otras cosas, por ejemplo, la descripción de la tángara multicolor que les hablaba ahorita, que fue, bueno, no del Valle de Aburrá particularmente, sino de esta zona de Antioquia, en este caso particular de Jericó, donde se describió esta especie por Salmon. Y bueno, y otras especies también, que no solamente descripción de especies, sino sobre biología, que se conoce, digamos, hace un tiempo relativamente alto. Y bueno, a partir de esa iniciativa y muchas otras se han creado, digamos, algunas organizaciones y algunas iniciativas que han logrado que el conocimiento de las aves de Antioquia se haya divulgado un poco. Entre ellas se encuentra el Museo de la Salle, que actualmente administra el ITM, donde hay una buena colección representativa de las aves de Antioquia y particularmente cerca al Valle de Aburrá. Bueno, y algunas universidades, como la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, con estudiantes y algunos profesores, también han contribuido como al conocimiento. Y pues también ya les habla un poco sobre la Sociedad Antioqueña de Ornitología, que es una sociedad que se creó hace 28 años, cuyo objetivo es el conocimiento, la conservación de las aves, particularmente de Antioquia. Entonces estas iniciativas son importantes, sin embargo, cuando uno entra a analizar algunos ejemplos, nos muestran que pues, realmente todavía es muy poco lo que conocemos y todo lo que falta por conocer. Siempre es bastante. En este caso particular, ese es un ejemplo de un socio del asado que se llama Juan David Ramírez, que es un aficionado observador de aves. Fue un sitio que se llama San Sebastián de la Castellana, que queda en el Alto del Escobero, en Envigado, entre el Envigado y el Retiro, y encontró una especie que no se reportaba hace 130 años en el Valle de Aburrá, ¿cierto? Y ya pues a partir de su descubrimiento, hace unos pocos años, se ha empezado a reportar la especie ahí regularmente. Pero básicamente lo que nos muestra es que tenemos todavía muy poco conocimiento sobre las aves del Valle de Aburrá y Antioquia en general, tanto que aún se llegan a descubrir y a redescubrir especies que se creían extintas, básicamente por falta de estudio. Bueno, y como les decía, entre otros ejemplos, por ejemplo, está la Aglolaria urraoensis, que es una especie que se describió ya en Urrao, como les decía, que también es un indicativo de que todavía estamos describiendo especies, o sea, todavía estamos descubriendo cosas que no conocíamos, lo que quiere decir que ni siquiera a ese nivel de qué riqueza tenemos todavía la capacidad de decir que ya sabemos qué hay. Entonces, bueno, esto básicamente, y esta la otra, pues la última nueva, la que salió Triófilo Cernay, que les decía, el cucarachero paisa, que también fue descrita, de hecho, muy cerca, ahí en San Jerónimo, o sea, una zona muy poblada, muy cerca de Medellín, que nos vuelve, repito, a decir que
es mucho todavía lo que nos falta por conocer sobre las aves de Antioquia. Entonces, como les digo, es una zona bastante diversa, que hay mucha gente que sale a observar aves y que estudia las aves, pero todavía es mucho lo que hay que por conocer. Entonces, pues, quién quita que ustedes se animen y poco a poco todos contribuyamos a que ese conocimiento mejore y que tengamos, digamos, nos tomamos en serio esa responsabilidad de conocer lo que tenemos en Antioquia, en el Valle de Aburrá, pues y en Colombia en general, para poder obviamente conservarlo, sí, porque obviamente sin conocerlo, complicado será eso. Bueno, entonces básicamente eso es como la pequeña introducción que les quería dar sobre el tema. No sé si tienen algunas preguntas, comentarios y pues bueno, abierto a preguntas para cualquier cosa. Jaime, yo veo unas preguntas aquí en el chat, entonces me voy a devolver y te las voy a hacer, ¿listo? Vale. Entonces, por ejemplo, Alejandro, ahorita te va a hacer una pregunta, esperemos que no la haga. Otra es que nos contes un poco qué significa endémico, porque de pronto hay varios que no saben y es bueno tenerlo claro. ¿Cuál es la primera pregunta? Qué pena. ¿Qué significa endémico? Listo. Endémico, pues a diferencia de pronto de algunos términos médicos, en el caso de biología, en la caso de la biología, endémico es cuando solamente se encuentra en un sitio. Es decir, por ejemplo, si uno dice, esa especie es endémica de Antioquia, está diciendo que esa especie no se encuentra en ninguna otra parte del mundo, sino en Antioquia. Estamos hablando de distribución. Y si uno dice que es endémica de Colombia, es una especie que solamente se encuentra en Colombia. Eso es como, y es uno de los indicadores que se usa para nombrar una especie vulnerable, para ponerle un poco más de cuidado, porque pues obviamente uno le puede poner esfuerzos de conservación ni invertir dinero en proteger todas las especies, sino que hay que empezar por algunas que son las más vulnerables, y en ese caso el endemismo es una de esas cosas que se utiliza. Entonces endémico básicamente es eso, algo que es de una zona particular y que no se encuentra en ninguna otra parte en general. Alejandro, ¿nos puedes hacer la pregunta entonces para Jaime? Listo, ¿me escucha? Sí, perfecto. Sí. La pregunta es, ¿cuántas especies habitan el departamento de Antioquia y específicamente en el Valle de Aburrá? En el departamento de Antioquia tenemos reportadas, bueno, según Corantioquia, y eso que no está sumado de pronto a la jurisdicción de Cornare, que también hay cosas de Antioquia, hay aproximadamente casi 1000 especies hay reportadas en Antioquia, en las diferentes regiones que tenemos. O sea, tenemos una diversidad muy, muy alta. Y en el Valle de Aburrá, como les decía, más o menos tenemos 450 especies. Históricamente, obviamente, muchas de esas especies ya no existen porque, sobre todo en la parte central del valle y hacia el norte, en Girardot y todo eso, había muchos humedales que ya desaparecieron, entonces muchas especies, sobre todo aves acuáticas que existían en el valle, ya no existen. Pero históricamente se ha llegado a un número de más o menos 450 especies en el Valle de Aburrá. O sea, es una diversidad muy alta. Estamos hablando del, no sé, casi por ahí, el 5% de las aves del mundo en el Valle de Aburrá. ¿Tiene otra pregunta? Sí, de pronto una otra pregunta. Los Miriam, ¿qué dicen? Bueno, yo quisiera que... Catalina apenas llegó. Buenas noches. Me gustaría que me repitieras el nombre de la especie más nueva que se está viendo ahí en pantalla, pero es que estoy en el mini portátil y no puedo alcanzar a ver el nombre. ¿Cuál especie quieres que te repita? La última dice la más nueva, la que tienes ahí en pantalla. Ah, listo, sí. Yo te la voy a poner aquí otra vez. Bueno, igual te la repito, para que si quieres la busques en internet con más detalle. Se llama Triophilus cernai. O sea, se copia T. Lo voy a poner aquí en el chat. Dame un segundo, lo escribo para que sea más fácil. Esa especie fue descrita este año por Esteban Lara, que es un profesor de la Nacional de Ornitología. También es miembro de la Junta de la SAO, pues compañero mío, ahí en la Sociedad Antioqueña de Ornitología. Y bueno, por otros colegas como Diego Calderón, Andrés Cuervo, que también son ornitólogos bien reconocidos acá en el departamento, en Colombia, pues, y en el mundo, pues, debido a que ya han hecho experimentos bien importantes. Entonces esta es la especie, como les decía, más reciente que está escrita en Colombia. Actualmente hay otras que están en proceso, pero particularmente esta es bien interesante a nuestro contexto porque es una especie que se llama el cucarachero paisa, que fue escrita en honor al fundador de la Sociedad Antioqueña de Ornitología y que fue escrita en San Jerónimo. O sea, la primera parte donde la encontraron
fue en San Jerónimo. Ahora también han identificado poblaciones en Ituango, porque es justo de hecho ahí donde van a hacer la represa, entonces también hay un problema de conservación ahí bien importante y mucha gente que está, por así decirlo, saltando, porque obviamente no creo que paren la obra por eso, pero es algo a considerar. O sea, hay pocas poblaciones de la especie nueva que se han encontrado y una de ellas se encuentra justo ahí en Ituango, que probablemente una vez hagan la represa, esa población se va a extinguir y va pues a poner mucho más en riesgo a esta especie nueva. Jaime, Cuéntame. ¿sabes de algunas especies que ya estén extintas en Colombia? Yo sé de un pato, pero no sé. Sí, en Colombia hay varias especies que se han extinto. Voy a escribir acá en el chat los nombres de las que ahora tengo en la mente. El pato que tú te refieres probablemente es este que yo te voy a escribir primero, que se llama Podiceps andinus, que es el zambullidor o el Podiceps colombiano. Ajá. Esta especie de Podiceps andinus que vivía en lo que es la parte de la sabana de Bogotá y pues la última zona donde se conoció, que hace 20 años, si no estoy mal, fue la última vez que lo vieron, fue en el lago de Tota, en Boyacá. Esta especie pues sí está pues aparentemente extinta, mucha gente a veces hay rumores y como siempre pasa que creo que lo vio y no sé qué, pero hasta ahora se cree extinto, ¿sabes? Lo que la comunidad en general piensa, y aparentemente sí es verdad, pues, o sea, es muy poco probable que esa especie todavía esté por ahí, y si está, pues seguramente en unos pocos individuos que ya están bien complicados, pues como su supervivencia. Esta especie es una de esas extintas, que es como la bandera de conservación en Colombia, porque pues es uno de esos ejemplos recientes de que sí es verdad, o sea, no es que estemos molestando con que las cosas sí pueden extinguirse y que la biodiversidad sí se puede empezar a agotar, y eso es un ejemplo como de eso, pues que sí es verdad, que ya estamos extinguiendo especies. Otra especie que también se considera extinta en Colombia, les voy a anotar acá, se llama Atlapetes blanque. Atlapetes blanque, que es una especie, no me acuerdo, ese es el gorrión, no me acuerdo cómo se llama el nombre común, pero es un gorrión, o sea, es unos pajaritos con pico gordo, de zonas rastrojas y bosques, ¿cierto? Esta especie se encontró también hace poco y a partir de unos especímenes, o sea, se había colectado hace mucho tiempo y ya aparentemente se extinguió también hace ya varias décadas. Existía en esta zona de San Pedro de los Milagros y toda esa zona que es bien lechera de Antioquia, que pues ya básicamente no existen bosques, entonces también probablemente debido a esa hacha que nuestros mayores nos dejaron por herencia y tumbaron todos los montes de esa zona, y esa especie probablemente ya no existe. Jaime, lo que vemos en la pantalla es el Podiceps andinus. ¿Cómo dices? En la pantalla lo que estoy compartiendo es el Podiceps andinus. No estoy seguro. Eso no me parece. Podiceps andinus, de hecho, no existen fotos a color porque es una especie que se extinguió ya antes de... Pues no sé si había color en ese momento, pero no estoy seguro. Es el que está a la izquierda, ese que está ahí, ese sí. Esa es la figura, de hecho, que está en el libro rojo de las aves de Colombia, y esa es como una de las más confiables, al menos, de las ilustraciones más confiables que se tienen. Podiceps andinus sería esa especie que está compartiendo José. Bueno, y otra de las especies que también probablemente está extinta, aunque este año también hubo como una bulla bastante grande porque al parecer lo encontraron de nuevo, pero no estoy seguro, todavía no lo han hecho como muy público, y es una especie de colibrí que se llama el colibrí Eliangelus susi, ya se lo voy a escribir. Esta sería entonces el Atlapetes blancae. Ese es Atlapetes blancae, esa que compartió José, que también es una ilustración, porque, pues como les digo, son especies extintas, entonces actualmente no se tienen registros fotográficos. Esa es la Atlapetes que estoy diciendo, que vivía por allá por San Pedro de los Milagros. De pronto, de hecho, llegó a existir en el Valle de Aburrá, en la zona de San Félix. Pero ahí en San Félix hay un remanente de bosque, que es donde están de hecho los únicos frailejones que hay en el Valle de Aburrá. Es ahí donde hay unas antenas, no sé si ustedes han escuchado. Esa zona, el problema es que ahí se conservó porque hay un señor que es un ingeniero agrónomo, ahí la Sociedad Antioqueña de Ornitología, y muchos de nosotros vamos a pajarear porque es una zona bien interesante para observar aves, y ahí probablemente cerca de esa zona es donde existía esta especie. Pero como les decía, es una zona lechera, una zona tradicionalmente potrerizada, o sea, donde la gente tumbó todos los bosques, entonces ahí es muy probable que muchas especies que existían y que
de hecho quizás nunca supimos de su existencia, ya desaparecieron de esa zona y del mundo, porque quizás eran endémicas varias de esas especies. Como les decía, este es uno de esos ejemplos, muchas de esas cosas se habrán quedado sin descubrir. ¿Será que está en Y la la otra otra? especie es el Diangelis susi, que no estoy seguro de la ortografía, ahí sí me perdona que no estoy seguro si es Z o S al principio, no estoy seguro si Pero es susi, así, o si es susi con S. ¿Y la imagen corresponde Esta o no? La especie imagen. es... No estoy seguro si sea esa, no me parece. Es como un azul brillante con negro. De hecho, esta es de las especies más enigmáticas de Colombia y solo recientemente se aceptó como especie porque se conocía por un espécimen. O sea, un espécimen es hablando de un individuo, ¿cierto? Y cuando se habla de espécimen es porque ya está muerto, se colectó o alguna cosa. Y este Liangelus susi, que es un colibrí que aparentemente vive por las cordilleras oriental, pero todos no estamos seguros, es una especie que se descubrió a partir de una piel de Bogotá. Les cuento qué son las pieles de Bogotá. Las pieles de Bogotá son por allá más o menos en 1800 algo, como mitad del siglo XIX. Vinieron a Colombia muchos coleccionistas de todas partes del mundo y cuando obviamente, digamos, fascinados por toda la belleza de las aves y todos los colores y la diversidad, aunque hubo gente interesada por el lado amable, o sea, empezó a llevarse de pronto especímenes para estudiarlos y empezó a interesarse en las aves de Colombia, hubo también mucha gente que utilizó eso como un negocio, o sea, que empezó a pagarle a muchos indígenas y a mucha gente y a venir personalmente acá con grandes grupos de personas a capturar aves, a matar gran cantidad de aves. Y no sé si ustedes han visto muchas fotos de ese siglo XIX en Europa y en Estados Unidos, que sobre todo las mujeres utilizaban vestidos y capas, bueno, bufandas y sobre todo sombreros con aves, con plumas. Entonces, uno de los sitios más codiciados para conseguir esas plumas, y de hecho había unos con colibríes enteros, era precisamente Colombia. Entonces, a partir de esas pieles de perdón, a partir de esas pieles de Bogotá, que fueron, como les digo, un boom para la moda en esa época, y de hecho muchas especies se describieron a partir de eso. A partir de eso solamente se conoce esa especie que les decía que también se considera extinta. O sea, en una revisión de museos, alguien se dio cuenta de que esa especie existía, la describió y mucho tiempo se pensó que podría ser una aberración porque solamente se tenía un individuo, o sea, no teníamos forma de saber si era un individuo pues, no sé, diferente de otra especie o que sí representaba una población y una especie como tal. Y hace poco hicieron un estudio genético y se dieron cuenta que efectivamente era una especie reconocible y aparentemente se extinguió pues a partir de esa colección tan descontrolada que hubo. Entonces son como por así decirlo los tres ejemplos vivientes, pues aunque es irónico porque realmente están extintos, pero podríamos decir que son ejemplos vivos, ¿cierto?, de esa extinción que está direccionada por humanos, que de hecho mucha gente piensa que más allá de las extinciones masivas que han habido, en la Tierra siempre hay extinciones, o sea, no hay que pensar que las extinciones son malas ni que no son raras. Las extinciones siempre han existido en la Tierra, o la más conocida por todos es la de hace 65 millones de años, que se extinguieron los dinosaurios, que de hecho no se extinguieron todos los dinosaurios, porque, bueno, eso lo podemos hablar más adelante, pero a nivel evolutivo las aves se consideran dinosaurios, o sea, los terópodos, que son un grupo de dinosaurios, donde se encuentran, por ejemplo, el tiranosaurio, el velociraptor, ellos se podrían considerar hermanos de las aves. O sea, algún grupo de esos terópodos dio origen a las aves, lo que quiere decir que actualmente podríamos decir, y de hecho los paleontólogos no consideran a las aves como un grupo independiente, sino que para ellos son dinosaurios. Entonces, bueno, esa es una extinción que todos conocemos, la extinción de los dinosaurios. Y también hubo una extinción muy grande que también muchos la conocemos, que es por allá en el Pleistoceno, que es donde está la famosa película, o de donde basan la película famosa de la era del hielo. Entonces, como les decía, no es algo extraño, la extinción es un proceso natural que siempre ocurre, la Tierra va cambiando, pero el problema es que actualmente la extinción la estamos nosotros causando. Entonces, aparte de que ya es una responsabilidad moral, por así decirlo, y ética con el mundo que tenemos nosotros, porque estamos borrando la historia, es aparentemente, según los registros, la extinción masiva más grande que ha habido en la historia del planeta. O sea, la tasa de extinción actual es mucho mayor o comparable con las tasas de extinción que hubieron, por así decirlo, en esas extinciones conocidas. Es decir, nosotros somos básicamente un meteorito. O sea, si nosotros no controlamos la forma como estamos manejando el planeta, vamos a hacer una de las peores crisis de extinción que se conoce aquí en el planeta Tierra en toda su historia. Bueno, ¿qué más preguntas tienen? A mí una pregunta, ¿qué especies de las que tenemos en Antioquia se pueden ver en otras partes del mundo tal cual? Y, por ejemplo, si hay en Asia o en África o en Europa.
Sí, pues de hecho aquí en Colombia tenemos una representatividad pues bastante grande de grupos. Hay muchos grupos que son endémicos, pero hay especies que son de familias que son distribución mundial. Pues sobre todo hablemos por ejemplo de especies de aves acuáticas. De hecho, por ejemplo, los grupos de las gallinas, o sea, donde están los paujiles y todos esos, hay muchas de esas especies. La familia Crassidae sí es solamente del neotrópico. Pero, por ejemplo, a ver, los loros, hablemos de los loros, por ejemplo. Hay loros que están en todas partes del mundo y hay muchas especies que se pueden encontrar no solamente en América, sino en Australia y en otras partes. Pero sí, pues obviamente, como les decía, depende del lugar del mundo, tenemos variaciones y sí habría que pues, mirar como más en detalle cuáles especies también se encuentran en otras partes, pero en general la mayoría, o sea, solamente el 4% de las aves son endémicas de Colombia. Y pues del neotrópico podríamos hablar, no estoy seguro, pero digamos por decir un número estimado puede ser un 30%, 40%, es decir, quizás la mitad, un poco más de las especies se ven al menos en otra parte, en algún otro continente o así. Pero sí, Y otra es una lista muy pregunta, grande, ¿saben? Por eso uno siempre habla de las endémicas porque son minoría y más fácil hablar de ellas. Y son de hecho más importantes por lo que les decía a nivel de conservación. y otra pregunta sería con respecto a aves migratorias. Sí. ¿De dónde vives? Si vos has pillado como el ciclo de tiempos, vienen en qué momentos, en dónde, de dónde vienen, hacia dónde van. Listo, pues hay varios tipos de migración. Eso también es de hecho un tema bastante extenso, pero voy a tratar de resumirlo. A los tipos de migración se pueden considerar como, hay dos básicos que son latitudinal y altitudinal. O sea, hay migración, por así decirlo, en las montañas y hay migración ya entre latitudes, ¿cierto? Por decir norte a sur o así. Entonces, la altitudinal es una un poco estudiada y pasa, por ejemplo, mucho con los colibríes. Hay muchos colibríes que pasan unas épocas en tierras más altas, o sea, más frías, y en otra parte del año en tierras más calientes. Y eso depende de los procesos de floración, lo que llaman la fenología. O sea, ellos van buscando el recurso que es el néctar y depende a cómo depende al clima, ¿cierto? En diferentes partes de las montañas, en diferentes partes del año florecen ciertas flores y ellos van buscando. Entonces esa es como la menos conocida, que también es importante y por eso me arranco con ella, porque es la que menos se habla, pero también es bien importante porque sobre todo en Colombia tenemos un fenómeno que es, por ejemplo, miremos el Valle de Aburrá. El Valle de Aburrá tiene solamente las partes de arriba donde están los remanentes de bosque, pero la parte de abajo básicamente ya no existe el bosque. Entonces digamos que si hubiera alguna vez una especie que migraba altitudinalmente dentro del Valle de Aburrá, entonces probablemente ya se extinguió porque no, pues, o tuvo que adaptarse a otra cosa. Pero bueno, y ya la otra migración que sí se conoce más es la latitudinal. Y entre esa migración latitudinal tenemos dos grandes grupos, que son la migración boreal y la migración austral. Aunque también podríamos agregar la pelágica, pues que son especies marinas que van por todo el mundo y de hecho pasan a veces entre continentes. Pero hablemos como de las dos más reconocidas. La boreal es la que viene, aves que vienen del norte hacia el sur, ¿cierto? Muchas de ellas se quedan en la parte tropical, o sea, digamos Colombia, Venezuela, y también pasa en Europa y en el otro hemisferio, que vienen del norte hacia el sur, ¿cierto? O hacia el centro. Y las australes, que son las que vienen del sur hacia el norte. Entonces, obviamente por las características climáticas que pues la mayoría de nosotros conocemos, el invierno en el norte es un poco más frío, porque son tierras un poco más alejadas del centro de la Tierra, entonces del Ecuador, por así decirlo. Entonces el norte es donde están la mayoría de especies que más conocidas como las migratorias boreales, que son las que vienen desde el norte hacia el sur. Entonces ahí es donde está el grupo más grande, que son las reinitas, entre los grupos así como conocidos, las reinitas migratorias. Les voy a poner acá como varios géneros para que lo busquen por ahí. Este género dendroica, que actualmente ya es otro género, pero pues para no confundirlo mucho con taxonomía, ahora en muchas no se propaga, pero aquí les estoy metiendo varios géneros para que si quieren los busquen en internet. Esas son las famosas reinitas, que son unos pajaritos pequeñitos, como parecidos a azulejos, pero mucho más pequeños, con el pico más delgadito, y migran en grandes grupos todos los años de norte a sur. También pasa con gavilanes, que son ya varias especies también, y en fin, eso es un tema bastante extenso, como les digo, pero para resumir, la mayoría de especies migran porque están buscando ciertos recursos que no son, por así decirlo, constantes a lo largo del año. Una migración se considera un proceso de ida y vuelta. O sea, cuando estamos hablando de ida solamente es porque ya es una emigración o algo así, o una dispersión. Pero cuando uno habla de migración es porque hay un proceso de ir y volver, y es una cosa histórica
que especies y poblaciones particulares han hecho ya a lo largo de muchos años o muchas generaciones, incluso miles de años. Entonces, bueno, como les decía, es una pregunta compleja, pero básicamente es como un resumen. Si quieren, luego detallamos en eso en la parte de ecología, en otra de las charlas. Puedo prepararles un pedacito sobre migración para hablar más en detalle de todo. Bueno, me pregunta Catalina que si esas aves son tomadas en cuenta para los listados de Colombia, las aves migratorias. Por supuesto, de hecho ahorita, como les decía, de las 1822 especies reconocidas actualmente, más o menos en Colombia, el 14% son migratorias, o sea, son consideradas especies que no pasan aquí todo el año, sino una parte del año, y por supuesto están consideradas en los listados, y como les decía, son de esas especies que se consideran relevantes a nivel de conservación, porque de hecho para ellos es más difícil conservar las poblaciones de esas especies, porque no solamente hay que conservar el sitio del norte o del sur donde vivan, sino el sitio donde vienen a Colombia en este caso particular. Entonces es mucho más complicado y por eso siempre se consideran no solamente dentro de los listados, sino que se les pone, por así decirlo, un asterisco o un colorcito diferente porque son un poco más vulnerables y siempre hay que tenerlas más en cuenta que las residentes, que no sean endémicas o en peligro, ¿cierto? O sea, son más tomadas en cuenta las migratorias en ocasiones para planes de conservación y todo, que las especies residentes de amplia distribución que no tienen muchos problemas. Se me ocurre otra pregunta, ¿no? O sea, pensando en el tema de actualidad de lo de San Andrés, las aves de San Andrés también, me imagino que están incluidos ahí en ese listado, solamente como las de acá del continente, de esta zona. Sí, claro, las aves de San Andrés se consideran aves de Colombia, sí. Pero igual muchas de las especies que están en San Andrés están en San Andrés es bien importante, de hecho es bien interesante, hay muchas especies que también son particularmente de esa zona y que en el caso, digamos, excepcional de que San Andrés dejara de ser de Colombia, sí perderíamos algunas especies, no muchísimas, pero sí algunas especies de esa zona que no se encuentran en las islas del Caribe. Pero sí se consideran entre los listados de las aves de Colombia. ¿Tienen otra pregunta? Bueno, yo creo que si quieren podemos ir dejando por hoy hasta aquí sobre la parte al menos de teoría. Si tienen algunas otras cosas que decirnos, pues nos pueden decir ahora o pues nos mandan correos o cosas así. Y la idea pues también, como les decía, este curso del éxito no solamente se basa en que nos reunamos cada 8 días y hablemos del tema y que yo prepare algo y les cuente, sino que ustedes también interactúen con el cuento y se apropien de los temas, de las actividades, porque la idea es que esto sea una construcción colectiva. Entonces, pues, obviamente, de hecho, como les decía al principio, yo no soy un profesor, pues, tradicional, sino un facilitador, o sea, alguien que los va a estar guiando en el proceso, pero el éxito del curso como tal se va a ver reflejado en el hecho de que ustedes participen. Entonces sí los invito como a que también tomen bastante en serio esa parte. Entiendo que muchos están ocupados, pues, y obviamente no son cosas obligatorias, pero traten de sacar al menos un ratico, cada día o cada 2 días para dedicarle al curso, para buscar un poco, para realizar las actividades y retroalimentar este proceso, pues que, como les decía, es exitoso solamente si ustedes participan. Jaime, ¿nos puedes comentar un poco ayudas o tips pues, para las actividades de esta semana, para la actividad que tenemos esta semana? Sí, pues básicamente lo que les proponía yo esta semana era hacer, bueno, vamos a buscar aquí, ahí está compartiendo José la actividad. Ahí siempre les trato de poner como una introducción al tema, unos objetivos. Yo les propongo 2 actividades pues que me parecían bien interesantes, que por eso les hablaba al final de la pequeña charlita como sobre ello. Y una de esas es que en Antioquia todavía hay muchas cosas que no sabemos de las aves, hay mucha información que no existe, pero también hay información que existe, pero no la hemos sabido canalizar. Hay muchas personas interesadas en las aves, muchas personas muy ilustradas en el tema, pero que a veces no hay procesos continuos y no hay canales de comunicación efectivos que hacen que esa información a veces exista y simplemente no la conozcamos. Un caso que les mencionaba era, por ejemplo, el Museo de la Salle. Ahí existen especímenes que estuvieron olvidados por mucho tiempo. O sea, actualmente el ITM los administra y están recuperándose y tienen una persona encargada de esa colección y se están abriendo las puertas como por cartas, pues, o sea, la gente puede visitar el museo para hacer investigación y todo, pero esos estuvieron mucho tiempo perdidos. Entonces, una de esas actividades que les propongo es básicamente tratar de
de hacer como una búsqueda para que entre todos tratemos de crear una base de datos o al menos una pequeña muestreo preliminar de algunos sitios, algunas personas que tienen información sobre aves para que empecemos obviamente a tener eso. En este tiempo no vamos a aprender muchísimo de todo lo que hay que saber, pero sí sería importante empezar a generar esos canales de comunicación que nos permitan empezar a comunicarnos mejor y que a largo plazo pues obviamente eso pueda, por así decirlo, reflejarse en un mayor grado de conocimiento. Entonces la actividad es muy libre, pero básicamente es que traten ustedes de encontrar esos grupos, esos foros de discusión. Hay personas que son fotógrafas que tienen una gran cantidad de fotografías de aves de Antioquia y de Colombia y que están ahí, pero que no, como les decía, por falta de unir esa información, muchas veces esa información no se pierde o no es asequible. Entonces, no solamente esa es la parte de la actividad que les propongo, sino que aparte de eso, que traten de las cosas que encuentren, como comentar algunas cosas, rescatar otras y compartir con los demás compañeros y pues del curso algunas cosas que llaman la atención, algunas fotos interesantes, algunos comentarios, algunas noticas. Por ejemplo, yo les recomendaba este sitio de Aburrá Natural, que es un sitio que publica periódicamente cosas sobre la fauna del Valle de Aburrá. Entonces, como estos sitios, pues la idea es que encontremos estos sitios y que compartamos y que ustedes mismos vayan descubriendo pues con la red, digamos, esa información que puede estar ahí disponible. Y la otra parte, como he visto que estaban, o sea, la otra actividad, es que como he visto que muchos están atrasados con la actividad de la semana anterior y que de hecho pues es una actividad que la idea es que se replique no solamente durante el curso, sino que pues, cuando ustedes salgan de aquí queden con la inquietud de seguir saliendo a observar aves. Entonces la segunda actividad que les propongo es que ustedes mismos contribuyan a su propio conocimiento sobre las aves locales, es decir, que ustedes sigan saliendo a observar aves y traten de complementar la actividad de la semana pasada, pero ya con el contexto de la semana que estamos viendo ahora, o sea, tratando de mirar reflejada todo eso que hemos hablado de la diversidad de Antioquia y la diversidad de Colombia con sus propios ojos, o sea, que ustedes saliendo puedan tener un indicador directo y con una experiencia propia de esa diversidad que estamos hablando. Entonces también los invito a eso, a que tomen fotos, a que hagan listas, a que traten de desarrollar esos formatos que les invito y que hagamos un foro pues y compartamos toda esa información para que, como les decía, aprendamos juntos y creemos esos canales y los fortalezcamos. Básicamente esas son las actividades que les propongo esta semana. Perfecto, como decía Jaime, muy bacano que tomen fotos de los lugares donde ustedes están para que compartamos ese registro. Les cuento que como el segundo encuentro fue bastante dividido, como se pudieron dar cuenta, hubo problemas con la primera parte, después hicimos otra y después otra. Ayer hemos editado estos videos y los hemos juntado en uno solo. O sea que ya tenemos un segundo encuentro único que encontramos en el sitio de Entre Nodos y en el canal de YouTube, para que sea de más fácil acceso para todos. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces ya Jaime podemos, no sé, ya saludos a todos, nos vemos, Jaime se despide. Bueno, muy buenas noches, como siempre es un placer y cualquier cosa pues me pueden escribir, que la idea es para que estamos, para que aprendamos juntos. Yo soy un enamorado del cuento y pues aprovechen entonces eso y enamórense también ustedes para que entre todos aprendamos bastante sobre el tema y nos encarretemos con las aves de Antioquia y de Colombia, que son un espectáculo, pues como les decía, para cuidar y respetar.